Hola Muy Enrique, bonita ¿cómo tarde. estás? Muy bien, Ulises. ¿Y tú? Bien, muy bien, muchas gracias. Bienvenido al cóctel. Gracias, gracias, Uli. Gracias, Fanny, José, Nancy. Buenas tardes. Ahí estamos con... Bienvenidos. Bueno, pues hoy tenemos un tema verdaderamente interesante acerca de la filosofía empresarial, Enrique. Yo Así creo que es. es uno de los elementos fundamentales y principales que debemos de tener en la organización, precisamente para saber, bueno, pues a dónde vamos, ¿no? Así es. Cómo nos tenemos que dirigir y cuáles son las reglas del juego para poder llevar a cabo, pues lo que hacemos correctamente y saber dirigir a nuestra gente, a nuestros clientes, a nuestros proveedores y nuestros grupos de interés hacia dónde tenemos que dirigir los esfuerzos de la organización. Así es, Ulises. Un temazo. La verdad es que lo hemos trabajado, ¿no? En muchos proyectos juntos. Por otro lado, pues bueno, analizar muchas organizaciones y hasta en la academia, ¿no? Y la verdad es que la filosofía, pues como bien lo dices, pues ha tenido varios tintes, ¿no? Digo, si nosotros hacemos una evolución también como profe, que lo ha sido durante muchos años y la experiencia y también los conocimientos que nos han dado, pues la filosofía quedaba como en el ver la visión, ¿verdad? La misión, los valores, pero ahora ha tomado tintes muy interesantes como lo que es definir, pues per se, un párrafo, ¿verdad? Una oración que define filosofía o propósito, o bien lo que hemos manejado y que tú eres experto en la parte de la accountability, ¿no? Porque ahora no nada más es decir, pues tenemos estos valores, no nada más es decir, me rijo por estos principios, sino que somos, ¿no? De manera muy específica y eso direcciona mucho, que más adelante lo veremos, la cultura, ¿no? Pero como ves, se ha tenido una evolución importante, ¿no? Sí, por supuesto. Fíjate que tristemente parecía como un requisito, ¿no? Un requisito tener una Así es. visión, tener una misión, tener valores, tener principios, y se dejaba como pues la filosofía básica de la empresa. Hoy en día vemos que esta filosofía tiene una importancia superior, porque no solamente estamos hablando de una visión, una misión, de valores, de principios, sino que vamos a incluir otros elementos interesantes acerca de lo que son las creencias culturales. E Así es. incluso preguntas que nos ayudan a definir claramente qué es lo que estamos haciendo en la empresa. Y para hacer esto tenemos una pregunta interesante. Es decir, ¿tú qué vendes? ¿Y Claro, dónde está el negocio? Porque si no comprendes desde la base, la concepción del negocio, tristemente no vas a poder llegar o desarrollar claramente pues estas ideas y estas estructuras de negocio que te lleven a alcanzar el objetivo que estás persiguiendo. Entonces, gran parte de la filosofía no solamente está en decir a dónde tengo que llegar o cómo tengo que llegar, sino también en comprender el negocio desde la base, desde su origen. ¿Qué es lo que hace que mi negocio sea negocio? ¿Qué es lo que hace que mi negocio me dé una rentabilidad? ¿Por qué es que estoy teniendo una rentabilidad? Y entonces a esto es lo que vamos a llamar una filosofía empresarial, así donde es. adicionalmente, pues, Enrique, tenemos que poner reglas del juego, Por ¿no? supuesto. Reglas del juego claras de cómo se juega este juego. Así es. Todo un conjunto, Ulises, de políticas, ¿no? Como hemos dicho, pues una de las más conocidas, ya sabes, la política de calidad, por un lado, ¿verdad? Que es de las más conocidas. Y haciendo esta retrospectiva que tú bien lo decías, antes era un requisito. Yo recuerdo haber tomado, y les comentamos a todas y todos los asistentes, en AFINSA, mi certificación de auditor de ISO. Te hablo Ujú. del año, corría el año del 97, ¿no? Y era un requisito, ¿no? O sea, era de lo primero que tenía que haber y medio mundo pues lo mandaba a hacer, pues, se los entregaban consultores, ingenieros, diseñadores o incluso alguien interno que pues tenía años en la empresa y ya sabes, ¿no? Pero no se comunicaba, no se compartía, no se difundía y peor aún no se aterrizaba en acción, ¿no? Y a lo que comentabas precisamente, pues en efecto es comprender muy, muy, muy bien dentro de estas reglas que bueno, de ahí no solo se desprendían estrategias, sino en efecto las políticas de calidad, las políticas de reconocimiento al talento humano, las políticas de disminución de mermas, de ahorros, políticas financieras, qué sé yo. Y por supuesto, es la filosofía hoy un encuadre muy importante de decir hacia dónde vamos, ¿no? Y aquí nada más recuerdo un poquitín, fíjense que hace 3 años y medio más o menos, me tocó darle coaching a una exalumna de un diplomado en La Salle, Ulises, que con una receta de la abuela
mamá de su papá, querían hacer una pozolería, ¿no? Aquí en Hidalgo. Y nos fuimos, y digo, tú lo manejas y lo conocerás muy bien, pues el plan de negocios de Rafael Alcaraz, ¿no? Del emprendedor de éxito, que ese libro, pues desde que yo lo llevé hasta que yo lo impartí ha tenido un montón de evoluciones. Pues bueno, nos fuimos más o menos con Canvas y ese modelo de negocios, ese business plan sencillito, y pues les platico que me habló hace como 2 meses y medio que ya lo están empezando a construir el restaurante. O sea, Wow, qué bien. ya, y dices, oye, qué padre, ¿no? Pero se dejó mejor Increíble, claro increíble. esa parte de concentrarse en el pozole, claro, tener algunos productos y algunas alternativas en el menú complementarias, pero le saco el comentario por la claridad que tenía ella y sus hermanas, que es el proyecto que su papá las está impulsando, a conocer bien lo que vas a hacer y como que no andar bandeando. Me queda clarísimo. No, y fíjate, en esto, o sea, la importancia de la definición de las políticas en la organización, de estas reglas del juego y de incluso tener claridad del objetivo y de hacia dónde vamos. Y quiero poner un ejemplo muy sencillo, Enrique, a ver si te Sí, parece. Por por favor. ejemplo, vamos a hablar de un deporte que es el fútbol. Ujú. ¿Cómo es el fútbol? Bueno, el fútbol lo que hace es que, pues, tenemos un equipo donde unos van vestidos de un color, otros van vestidos de otro. Hay unos terceros que van vestidos de otro color totalmente distinto, ¿no? Que serán los Así es. árbitros. Bueno, tenemos una portería de un lado, otra portería del otro, y el objetivo es, pues, con esta pelota, bueno, meterla en la portería del contrario, ¿no? Y entonces tenemos estas lineecitas que delimitan, pues, el área de juego. La mitad de la cancha es de un equipo, la otra mitad es del otro. Después se intercambian, pero si la pelota sale de esta área, bueno, pues entonces se interrumpe el juego y tienen que volverla a meter a la cancha, ¿no? Así es. Adicionalmente, bueno, pues tenemos un tablero donde nos va marcando cómo están las cosas, quién va ganando, quién va perdiendo. Hay gradas y lo interesante es que pues, la gente Así aplaude es. precisamente pues, para apoyar a su equipo, ¿no? Bueno, qué pasaría, Enrique, si, por ejemplo, en este juego dejamos que todos vayan vestidos pues del color que quieran, incluso hasta los árbitros, ¿no? Quitamos las porterías, quitamos las linecitas y pues pateamos la pelota. Así, la pelota en el llano, ¿no? O sea, como si estuviéramos, este, pues en este fútbol que llaman llanero, ¿no? Llanero, no es una Quitamos carterita también playera. el tablero, quitamos el tablero, ya, pues ya no sabemos. Y adicionalmente, pues quitamos las gradas y los espectadores. Exacto. ¿Qué sucedería? Una pachanga, como tú lo dices, ¿no? Desorden, Es un caos desorden. incluso total, Lo que ¿no? vemos es que entonces el juego, pues, ya no es divertido, ya perdió el chiste. Porque Claro, nada más sería patear la pelota pues, en el llano. Y eso no es divertido. exacto. Bueno, en una organización, esta es la importancia de tener claridad en el orden, en la disciplina, en el objetivo que estamos persiguiendo, de tener reglas claras del juego y, lo más importante, respetarlas. Por Adicionalmente, supuesto. tener un tablero que nos diga cómo vamos. Si realmente estamos jugando bien el juego, si estamos ganando, si estamos perdiendo, si tenemos que hacer algo diferente, e incluso tenemos gradas y gente y públicos, grupos de influencia que nos aplauden y nos dicen, bueno, lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. O sea, esa es la importancia de tener entonces una filosofía clara de lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y por qué lo tenemos que hacer de esa manera, para que entonces, pues entonces la empresa tiene sentido. Por Esa es supuesto. la importancia de la filosofía empresarial. Esa es la importancia de respetar las reglas del juego y de tener estas políticas y de llevarlas a cabo, Enrique, porque si no, pues entonces la empresa pues pierde sentido, ya no es divertido este juego, ¿no? Y se queda en letra muerta, ¿no? Que también es mucho. Ahorita, pues, como lo bien lo comentas, pues no solo se queda, yo les decía que si nos paráramos únicamente en establecer estos 3 estatutos, visión, misión, valores, que ahorita iremos desdoblando que otros hay, que han venido a complementar, pues simple y sencillamente, bueno, se volvería bellos pensamientos, ¿no? Que obviamente no se Claro, aterrizan, que ahí están en una bella placa, pero que no tienen ninguna trascendencia, ¿no? Y entonces, pues nadie se apropia. Y ahorita que hablabas del impacto en la cultura organizacional, que también lo define, pues aquí lanzamos, bueno, no pólvora, como dice Paquito, pero bueno, una primera le llamo yo conclusión adelantada. La filosofía empresarial se tiene que conocer o establecer. Conocer cuando yo llego y ya está establecida por alguien, o si yo voy a emprender, esa filosofía hay que establecerla. Primero, conocer o establecer. Segundo, sentir.
¿no? Que incluso algunos me han dicho, ay, ay, ¿cómo se siente la filosofía, ¿no? Y yo les hacía como que una analogía dominguera, si me lo permiten, le digo, pues mire, es algo muy sencillo, como cuando ves aquello, aquella que te mueve las entrañas, el corazón, el alma y el amor, y que nada más la ves o lo ves y te mueve, ¿no? Tremendamente. Y me decían, es que está bueno. Le digo, sí, claro. Así te tiene que despertar, que te mariposee el estómago, que te vuele la imaginación, pero que sobre todo, les decía yo algo, te ilusione. O sea, es muy curioso, pero la filosofía en este proceso suave tiene que ilusionarte. Entonces, conocer o establecer, sentir y tercero, que yo creo que es algo de lo más desafiante, vamos a decirlo así, que es actuarlo. Conocer o establecer, sentir y actuar. Fíjate que dices, bueno, que te emocione. Yo diría también, digo, complementando esto, es que te Claro. motive, que te inspire a actuar. Porque de Así. nada sirve tener solamente una idea si no la vas a aterrizar. O sea, recuerden algo, en estos procesos de definición de lo que queremos hacer y la filosofía, bueno, pues eso es el 1%. Pero el otro 99% es la transpiración. O sea, el otro 99% es ponerlo en práctica y bajarlo a la vida real. Pero ¿qué Sí, pasa si no te motiva? ¿Qué pasa si no te inspira? ¿Qué pasa si no te lleva a la acción, a transformar lo que estamos haciendo? Bueno, pues sencillamente la filosofía no sirve de nada, porque es el objetivo principal de una filosofía empresarial, es que le digamos a todo el mundo qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y hacia dónde nos va a llevar este desarrollo, para así que es. te guíe todos los días. O sea, lo triste, Enrique, hacemos el proceso de planeación estratégica, me encantó con este cliente. Le hicimos el proceso de planeación estratégica, unas carpetas fantásticas, lo metió en el librero y lo sacó el año siguiente. Así es. Entonces, ¿qué estás haciendo? O sea, eso no es planear. O sea, eso es hacer una carpeta y guardarla en el librero. O sea, esa carpeta es para que te guíe todos los días y para que entonces encuentres esta motivación, esta inspiración, precisamente, bueno, pues para ejecutar lo que tienes que ejecutar de manera cotidiana. Y Por bueno, fíjate supuesto. que nos pregunta José, bueno, ¿y quién es el responsable de hacer esta filosofía? Y la respuesta es engañosa. O Sí, sea, la respuesta es muy engañosa, porque yo te diría, ¿qué parte de la filosofía? claro, claro, porque también tiene varias aristas, ¿no? Fíjate Desde nada dónde más, le doy enfoque. es claro que el sueño, la visión, ¿no? De la organización, bueno, pues la pone el dueño, la pone en la cabeza, pero lo demás lo define Por nuestra supuesto. gente, lo Así es. define toda la estructura. ¿Por Así qué? es. Porque son sus reglas del juego. Exacto. Ellos definen lo que quieren hacer. Fíjate que estuvimos en un proceso muy interesante de definición de uno de los elementos de esta filosofía empresarial, que es la cultura organizacional. Exactamente. Entonces, cuando estamos hablando de la cultura, pues entendemos que de manera cotidiana tenemos acciones. Y esas Así es. acciones, cuando las repetimos, bueno, generamos hábitos. Cuando Así es. tenemos un conjunto de hábitos, bueno, pues le llaman costumbres, y un conjunto de costumbres son tradiciones, y un conjunto de tradiciones es lo que llamamos cultura. Cultura. Y la pregunta es, ¿cómo puedo hacer para cambiar la cultura en una organización? Así Pues es. cambiando las acciones de todos los días para generar hábitos e irme en consecuencia a transformar la cultura. Exactamente. Entonces, lo que hicimos es que definimos a lo que se llaman las creencias culturales. Así es. Es decir, ¿en qué creemos, Enrique? ¿Qué es lo que hace nuestro actuar de manera cotidiana? ¿Cómo nos vemos reflejados en el actuar diario dentro Así de la es. organización? Y es algo que se le llama la creencia cultural. Bueno, estábamos en esta Exacto. empresa creando las creencias culturales y bueno, crearon unas cosas verdaderamente espectaculares. O sea, por ejemplo, una de ellas me encantó que decía, bueno, es que en esta empresa nos gusta trabajar y nos gusta que nos dejen trabajar. Claro, claro. Fíjate qué maravilla. Y entonces decía, bueno, ¿y qué pasa si no te dejo trabajar, no? Bueno, pues entonces no puedes ser parte de esta empresa. Claro. ¿Por qué? Porque si eres el típico que me distraes, eres el típico de tienes un minutito, ¿no? El típico de vamos por un cafecito, el cigarrito, no sé qué. Bueno, lo que termina sucediendo es que perdemos tiempo y no me estás dejando trabajar. Y en esta Exacto. empresa nos gusta trabajar y nos gusta que nos dejen trabajar. Fíjate qué maravilla, ¿no? De Sí, claro. filosofía, de creencia cultural, donde pues está marcando la pauta claramente de cómo es que trabajamos en esta organización y la Es importancia de trabajar de esa manera con estas reglas.
Exactamente. Y fíjate, Ulises, que en esta parte, en efecto, pues la fuerza de la cultura, como bien lo defines, claro, obviamente el sueño y hasta rima viene del dueño, pero en el día a día, la fuerza de una cultura organizacional es en el sentido participativo y en la convocatoria de plasmar precisamente esto en cuanto a cómo la queremos vivir, ¿no? Y en efecto, cuántas personas y hoy incluso en las diferentes combinaciones de generaciones y obviamente estilos de trabajo, pues en mucho el mindfulness o el enfoque es algo que lo buscan muchísimos, ¿no? Incluso en las diferentes orientaciones hacia el proceso, al resultado, al liderazgo, a la creatividad o a las relaciones, desde esos estilos también se va conformando, pues bueno, entender que en primer lugar hay una diversidad, pero que sí cuando se convoca y todos, les digo que las normas y las reglas aprisionan, los principios liberan. Y yo creo que todo esto que bien mencionas está contenida la cultura en una serie de principios colectivamente aceptados para poder Correcto, romper correcto. incluso una sinergia negativa como la que mencionas, ¿no? No, y fíjate, en esta definición precisamente de principios y creencias culturales, lo que hicimos es que armamos un equipo multidisciplinario. Así Es es. decir, juntamos a personas de toda la organización, desde los niveles más altos hasta los niveles más bajos. Pero lo que estuvimos buscando es líderes de opinión. Así es. Gente que, aunque no tiene una posición de mando, por ejemplo, en la organización, no es un líder, no es un gerente, no es un jefe, no es un directivo, pero es gente que la gente sigue. Por Es una supuesto. persona que la gente escucha, una persona que la gente sigue por alguna naturaleza. Tiene un liderazgo, pues, que es, pues, inminente de la persona. Y aquí lo interesante es que encontramos a todos estos líderes de opinión dentro de la organización, Así es. obreros, incluso estaba hasta la gente de mantenimiento. Claro. Había gente que sí estaba en una posición de dirección y había otros que eran jefes o que estaban en posiciones intermedias, pero se armó un equipo multidisciplinario de diferentes áreas de responsabilidad. Así es. Y entre este equipo, Enrique, empezamos a definir precisamente las reglas del juego. Esta filosofía empresarial, estos principios que te alinean, estos principios que nos definen, principios que nos orientan y que terminamos denominando las creencias culturales. Bueno, Así es. fue un ejercicio precioso, estuvimos como 8 horas ahí en este ejercicio, pero al final del día logramos las creencias culturales y esto se replicó en toda la organización. Pero no solamente se publicó en la plaquita, ¿no? En la entrada típica, sino que ahora empezamos a actuar con el ejemplo. Así es. ¿Con quién? Con los líderes de opinión internamente en la empresa. Entonces, esta filosofía empezó a permear en la organización. Nos tardamos bastante tiempo, realmente no es un arreglo sencillo y no es algo tan rápido que pueda suceder. Por Por ejemplo, supuesto. en este caso nos tardamos 2 años en que estas creencias culturales permearan a lo largo de la empresa, porque tenían la premisa de que al momento que vieran que alguien no estuviera cumpliendo con esas creencias, inmediatamente intervenir, sin importar el rango, sin importar si es director, jefe, dueño, lo que sea. Es decir, oye, espérame, lo que pasa es que lo que estás haciendo no va acorde a nuestras creencias culturales. Así es. Mira, en esta empresa creemos en el trabajo y nos gusta trabajar y nos estás quitando el tiempo. Y estamos en plena junta y estás platicando de otra cosa que no tiene sentido. Fíjate nada más qué interesante cómo la misma gente, sin importar el nivel en la organización, empezó a permear la cultura y a Claro. actuar en consecuencia. Porque dicen que el ejemplo arrastra, ¿no? Bueno, pues entonces, a través del ejemplo, pudimos permear todo esto. Muy interesante el proceso. Así es. Y fíjate que para poder arrastrar con el ejemplo, de entrada, en primer lugar, tienes que apropiarte. Como decías, va permeando el ejemplo, pero también tienes que apropiarte. Y en efecto, el grupo que bien mencionas, no de directivos, sino multidisciplinar, pues se vuelven los agentes, los líderes y el role model a seguir, ¿no? En donde la congruencia de estos tres puntos que decíamos, conocer y sentir y actuar, empiezan a verse, porque si no, entonces la gente te dice, claro, de lengua me como un taco, ¿no? Claro, es puro bla, bla, bla y no tengo nada de carnita, no hay nada de glu, glu, glu. Así Lo es. interesante de esto es que vean un resultado conforme va avanzando permear esto en la organización, porque entonces se van a dar cuenta
que tienen una misma forma, tienen una misma cultura organizacional. Y hay Exacto. elementos culturales que pues agrupan y definen pues a las personas. Digo, no es secreto que somos animales de hábitos y Por animales supuesto. sociales, o sea, donde nos interesa pertenecer. Y tenemos este sentido de pertenencia, queremos ser parte de un grupo, queremos ser parte de un grupo de personas, pues desde la prehistoria, ¿no? O sea, Claro, desde inicios de la humanidad siempre hemos querido ser parte. Y ahora con el tema de las redes sociales y demás, solamente se ha potencializado, pero siempre ha existido este sentido de ser parte de. Y lo que hace esta filosofía es que nos da una orientación que nos hace identificarnos con la empresa, nos hace identificarnos como grupo de personas. Mira, por ejemplo, fíjate cómo nos unimos de manera natural, los que les van al equipo de fútbol, los que les gusta la bicicleta, los que les gusta correr, los que les gusta el internet, los gamers. O sea, tenemos estas clasificaciones en la sociedad así es. que nos agrupan y nos hacen un sentido. Y curiosamente, todos piensan igual. Claro, Y es precisamente lo que está buscando este proceso de la filosofía organizacional, o sea, de que todo mundo coincida con una cultura y sienta esta pertenencia, me pongo la camiseta porque yo soy parte, ¿no? De Coca-Cola, yo soy parte de mi organización. Y entonces se visten, hablan, tienen tradiciones relacionadas con así esta es. filosofía. Y te quiero contar, Enrique, tuvimos un proyecto muy bonito con Coca-Cola y Sí, estábamos con el director de la empresa. Y bueno, terminamos el proceso ese día y me dice, oye, pues te invito a cenar a la casa. Y le dije, ah, bueno, con mucho gusto, vamos, ¿no? Bueno, pues ahí vamos. Y pues es sabido que Coca-Cola pues, son muy, muy exagerados con este tema cultural, ¿no? Con los colores que utilizan. Por ejemplo, ¿sabías que el estacionamiento de todas las embotelladoras de Coca-Cola, todos los autos son blancos o rojos? exactamente. Y ¿sabías que pues, el uniforme es blanco o rojo? Pues que son Exacto. los colores corporativos que utilizan, ¿no? Y entonces todo lo hacen con Coca-Cola al gran grado de exagerado, ¿no? Entonces, bueno, llegamos Claro. a casa de este ejecutivo y me dice, déjame voy a cambiar, siéntate un poquito en el bar y en lo que voy a cambiarme, ¿no? Poner un poco más cómodo, poner una playera, lo que sea. Dije, adelante. Bueno, me siento en el bar. No, bueno, era una enfermedad, Enrique. Porque el Sí, bar, claro. adivina de qué era. Era de De Coca-Cola, Coca-Cola. ¿no? Claro. El portavasos era de Coca-Cola. El vaso era de Coca-Cola. Y adivina qué me sirvieron. Una Coca-Cola. Coca-Cola. Y tenía Claro. todos los letreritos y demás de la Coca-Cola clásica y estos típicos, ¿no? De bar de Coca-Cola. Y Y no faltaba hasta la era hielerita. alucinante, ¿no? Claro, Total, llega el tipo después de unos minutos y adivina cómo venía vestido. Con una playera de Coca-Cola. por Yo supuesto. así, ¡ah! Sí. Sáquenme de aquí, o sea, ya no puedo. O sea, es demasiado el bombardeo de esta cultura organizacional tan loca, ¿no? Pero bueno, Así es. interesante. No, y cuidado y se te ocurra tomar algo. Digo, a mí, ¿qué te platico, Liz? Me tocó trabajar en FEMSA en mis inicios de trabajo alguna vez visitando las famosas barbacoas, pues es que uno viene de lo que estás acostumbrado y te Claro. traiciona el inconsciente y toda una historia de vida. Se me ocurre llegar con el director de marketing, pues, está como jefe de ventas, y pues lo primero que hace, pues es el inconsciente, se proyecta y pido mis barbacoa, mi taquito de barbacoa, así como en una sangría señorial, bueno, casi me corren, No, ¿no? te ahorcan, claro, claro. ¿No? Y yo, ay, bueno, pues perdón, pues la tomo desde que tengo uso de razón, me gusta la No, pues, sangría, pues no. sí, pero ahí estás en Coca-Cola y sopas, ¿no? Y agarraron, aventaron la botella y ahí está Coca-Cola, ¿no? No me Bueno, vas a creer, Ulises, y ajá, sí, perdóname la atropellada, ya como consultores, y va para todas y todos, porque de verdad esto que dices, Ulises, es maravilloso la filosofía, que puede llegar a ser alucinante. Corrí el año del 2004, ahora sí corrí el año del 2004 en cuenta la otro. leyenda que en el año de 2004, ¿no? Cuenta la leyenda, ¿no? Había una vez un Enrique, que como consultor fuimos a dar a Nokia y traía yo el celular Motorola, el Vader. ¿Se acuerdas que estaba el StarTAC y el Vader, uno más delgadito, elegante y todo eso? Sí, sí, sí. Bueno, esto es real, ¿eh? O sea, esto es real. Qué bueno que todavía estábamos en la altura de teléfonos analógicos, que yo creo que lo hubieran hecho ahorita, ¿no? De hecho, Nokia después tuvo un stop en la parte de teléfonos y ahorita regresó de nuevo con sus clásicos tabiquitos, pero bueno, ya smartphone. Bueno, rápidamente, llego y pues ya sabes, vas muy ejecutivo, tu teléfono y toda la cosa, y entro
con el director de marketing, o sea, he tenido suerte con los de marketing, que obviamente son de los que más promueven la marca, y llega a la oficina un ingeniero chileno que se llama Philip de la Vega, ahora está en GE, y este chileno, pues director de Nokia LATAM, ya ves que lo abrevian Latinoamérica, y entonces nos sentamos en la sala, me quito el saco y pues se me ve en el cinturón el teléfono, ¿no? Me dice, Eduardo Blancafort, me acuerdo hasta de los nombres, ¿no? Porque tenían hasta nombres, ya sabes, chistosos, ¿no? Como de piloto de avión. Y me dice, ¿me permite tu teléfono? Le digo, sí, cómo no. Se va el avión, ¿no? Agarra, le saca el chip y lo avienta a un vaso con agua. Y yo así. Y así de desafiantes, Ulises, ¿eh? O sea, Bárbaros, en serio, así con de esos plano, sí. calzones, te lo El juro por Dios, teléfono a la basura, al agua, pues, al vaya. agua, a su vaso con agua. Y yo así, ¿no? Y Y el Philip ya teléfono, dice, adelante, Rosita, su asistente. Me llega con un teléfono nuevo de Nokia no, y le bueno, pone pues el así chip. sí. Ah, sí, sí, ¿no? Me acuerdo que había uno así medio gordito y eso, pero esto es real por mi santa madre que así pasó. Qué bárbaros, qué bárbaros. Y yo así, No, ¿no? A partir de hoy, no sé si hagamos negocio o no, pero hoy eres Nokia. vámonos. No, Wow, o sea, pasé qué aceite, pero qué manera. recalcitrante, ¿no? Así, Sí, claro. este, impresionante. Bueno, algo así muy similar. Fíjate, ahora Sí, te tengo que contar esta de Coca-Cola, que es fantástica, porque sí. salimos a comer y uno de los consultores, veníamos de regreso a una de las plantas, y venía comiendo unas papas, ¿no? Y entonces, pues, entro yo por el filtro de seguridad y de repente el policía frena al consultor y le dice, usted no puede pasar. Ajá, Y otro así, ¿por qué? Es que eso no puede pasar. Y el otro así, claro. o sea, con la bolsa, ¿no? ¿Qué es lo que no puede pasar? Le dice, eso no puede pasar. Y el consultor, muy vivo, le dice, ah, sí, porque las papas pues, son sabritas y son de la competencia, son de PepsiCo, Pepsi, son de PepsiCo. Entonces, el consultor muy bravo le dice, ah, sí, ¿dónde están las papas de Coca-Cola? Y por le supuesto. contesta, y le contesta el vigilante, esto se la ganó, señor, existe Barcel. Y Y le ves la todo. cara al consultor que voltea a ver las papas, me ganaste, ni modo, las tira a la basura, ya se mete. No, bueno, ¿a qué grado que hasta el Sí, vigilante está en la cultura? Hasta el vigilante está en esta, diría yo ya hasta enfermedad, ¿no? De que todo tiene que ser Coca-Cola. O sea, claro, es importante que tengas una apertura de cuando en cuando, pero bueno, es parte de su filosofía y así operan ellos, ¿no? claro. Claro, claro. Y bueno, y se van apropiando, ¿no? Y curiosamente Ulises es lo que le va dando consistencia, porque bueno, mi primer trabajo en FEMSA fue el año del 96, ¿no? Del 96 al 98, y al día de hoy pues sigue igual o más, ahora con redes sociales y todos los procesos de neuromarketing más que tienen, pues sigue igual y más de intensivo, ¿no? O sea, siempre han sido reyes del marketing, de la presencia de ventas, y vemos que, bueno, curiosamente, con sus variaciones, la cultura ha sido consistente en la orientación a la lealtad y al engagement con la marca, ¿no? Entonces, Por de ese supuesto. tamaño es la trascendencia de la filosofía, ¿no? Sí, porque ellos se tatúan la marca, los colores, y lo hacen parte de su filosofía y lo hacen parte incluso de su actuar. Así es. Fíjate que cuando le regresé la cena al director, pues yo en la casa tenemos un garrafón, adivina cuál, de pura. Y Sí, entonces llegué y me claro. dijo, no tomes eso, te vas a enfermar. O sea, no es posible, o sea, es exagerado, ¿qué no? O sea, de tan metidos que están en los productos que pues, los hacen de manera cotidiana y contagian a otros de Así es. la venta y la comercialización de sus productos. Entonces, Así es. bueno, ahí está el impacto y el alcance que tiene la filosofía empresarial, pues en la vida cotidiana de los ejecutivos y la importancia que tiene para seguir con el negocio y seguir el crecimiento, desarrollo del negocio. Exactamente, ¿no? Y fíjate que aquí vale mucho la pena, digo, ya lo comenzaste a hacer, lo comentabas y para todas y todos los que nos ven, pero ¿cómo definir la filosofía? Bueno, por supuesto que coincidimos perfectamente en la parte de la convocatoria grupal para generar comunidad, ¿no? Porque ahorita tú lo decías, aparte que se identifican, obviamente que la filosofía busca que esa cultura organizacional genere sentido de comunidad, ¿no? Y que incluso trascienden las relaciones interpersonales, porque de nada sirve tener todo un aparato visual y demás, y todo bien, digamos, definido, si la cultura
reflejada en el clima laboral, pues está terrible, ¿no? O sea, de nada me serviría tener todo un proceso donde la gente no estuviera unida, donde no se apropiara, donde no hablaran esa filosofía. Y ahí viene, Ulises, la parte de la accountability, ¿no? Que tú lo has trabajado y que lo sumas, porque a veces es curioso, pero la visión, misión y los valores a veces no alcanzan o es de tal tamaño las creencias culturales que hay que hacer un cisma muy fuerte y decir, bueno, no solo están los valores, no solo está el propósito, no solo está la misión, sino que ahora dime cómo son dentro de la empresa, ¿no? Y te acordarás con esta empresa química que, bueno, pues tú has liderado durante mucho tiempo y, bueno, guardo secrecía a menos que tú lo comentes porque es pelota tuya. Pues recuerdo todo lo que hiciste en cómo montar en las esferitas, bueno, en las cartulinas de colores y todo esto de los principios de accountable, ¿no? O sea, eso somos. Y entonces, el estar trabajando con la gente en esa parte, por supuesto que llega a romper las sinergias negativas, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo hacer la cultura en un proceso de convocatoria, en un equipo multidisciplinar? Eso va a lograr que la gente se enganche. Y cuarto punto, ¿cómo le estamos también dando mantenimiento? O sea, ¿cómo mantengo viva esa filosofía para que, como lo dices, no sea una carpeta de que ahí se quedó, ¿no? Claro, y aparte, o sea, y que le estés recordando todo el tiempo, porque la intención de esto es que la gente lo viva, que lo Claro. motive, que lo inspire, y es algo que tiene que tener a la vista, y es algo que tiene que vivir todos los días, y es algo que se tiene que repetir todos los días. Así es. Incluso aquí veo una de las preguntas de José que me dice, oye, pues ¿cuánto tiempo me tengo, o cuánto dura viva una filosofía? Ok, Bueno, sí. pues efectivamente es una respuesta también muy complicada. ¿Por qué? Porque hay filosofías que pues funcionan, pues, no te voy a decir de por vida, pero sí unos 10 o 15 años. Pero cuando ves que dentro de la organización está impactando ya en el clima, está impactando en los resultados, está impactando en la actitud de la gente, es momento de retomar la cultura organizacional, es momento de redefinir la filosofía. Ahora, hay filosofías que, pues, teóricamente nos dicen, bueno, tienes que hacerla cada 10 años, cada 15, cada 20, la visión, la misión. Bueno, adelante. Pero hay otras filosofías pues que se van transformando en el actuar cotidiano. ¿Por qué? Porque Es. lo que tenemos en la filosofía es un reflejo de cómo somos en la organización y cómo creemos, cómo pensamos, cómo actuamos dentro de la organización. Esto significa que tiene que ser un reflejo ético de nuestros valores y de nuestros principios. Y entonces estamos hablando de una filosofía que se puede mantener en el tiempo, pues el tiempo que sea necesario, siempre y cuando mantenga el negocio dentro de estas bandas éticas, dentro de estas bandas de resultados también, ¿no? Por Entonces, supuesto. la duración puede ser totalmente variable, pero lo que es un hecho es que cuando las cosas no van bien, es momento de actuar. Incluso yo te diría antes, cuando ves que ya empieza a decaer, es momento de renovar, es Por momento supuesto. de transformarse. Por supuesto. Y fíjate que aquí de manera importante esto que bien mencionas, bueno, yo siempre incluso cuando nos toca dar esto, la parte académica o en algún curso, pues uno recuerda un poquitín, Ulises, estoy seguro, y a todas y todos, la filosofía de General Electric en los noventas, de Jack Welch, que la Ujú. proyecta 100 años, ¿no? Que hasta él mismo decía, no, yo ya no la voy a ver, pero es dejar trascendencia. Y después con todo este evolucionar, fíjate, muy basado en la tecnología, en el desarrollo empresarial, de, bueno, el research and development y todo esto, pues hace que los largos plazos se vuelvan medios, los medios cortos y los cortos inmediatos, ¿no? Sí, Y sí. fíjate que, y fíjense todos que, bueno, ahora, y lo hemos platicado algunas veces, Ulises, sugerimos que incluso una filosofía organizacional, ya sea de grupo, ya sea de familia, ya sea de un corporativo, más o menos se defina entre los 5 años, ¿no? Que tú puedas ver una evolución y evaluación a 1, 3 y 5, 7 algunos atrevidos, ¿no? Pero también siguiendo un poco con Nokia, ahorita me acordé, nos tocó participar más o menos por ahí del 2006 con ellos, porque estuvimos en un acompañamiento. Su filosofía se revisaba cada 2 años, Mira nada más. más o O sea, menos, es y te hablo de hace casi constante. 20, ¿no? No, claro. Y fíjate, incluso ahorita hablabas de General Electric y de la filosofía de Jack Welch. Fíjate que efectivamente lo que hizo Jack Welch hizo toda una filosofía de competencia interna. Sí, Es decir, la gente compite entre sus compañeros. O sea, fue un ambiente de competitividad tan fuerte que muchos tronaban en la sí, compañía porque no soportaban esta competencia diaria y
pues esta lucha, ¿no? De poderes, y bueno, que al mismo tiempo también hizo que los llevara al éxito. Y el sucesor de Jack Welch, lo primero que hizo es que empezó a quitar temas de competencia entre los puestos. ¿Por qué? Sí. Porque la gente pues terminaba fracturada y lastimada. ¿Por qué? Porque afectaba el clima incluso, de la competitividad que tenían entre ellos. Pero eso hizo que fuera una compañía pues altamente competitiva en el mercado también. Por supuesto. Y fíjate que ahí ya hablando no solo de cómo se hace, sino de la trascendencia de la filosofía, cómo viene esta escala que bien definiste y me permite apuntarla en el sentido de, bueno, lo que tiene que ver con las acciones cotidianas que se vuelven hábitos, costumbres, tradiciones y ejemplos, y de ahí se establece la cultura. Cuando estas son tóxicas, la consistencia de la Reforma todo. sí, deforma todo, pero la consistencia de una filosofía bien establecida tiene que ayudar a ser el punto que recalibre y que realinee todos esos ánimos. Si no, desde ahí, pues, pero también se ve debilitada, pero cuando está bien cimentada y lo manejamos, incluso es como el extinguidor que llega a aplacar ese tipo de cuestiones que en el clima, como bien lo defines, pegan, ¿no? Sí, y bueno, y aparte, bueno, hablabas de accountability, sí, sería interesante hacer un programa especial de accountability, con mucho Yo gusto. creo que hay que lanzarlo, ¿eh? Hay que lanzarlo, vale la pena. Pero fíjate que efectivamente yo no puedo transformar y permear la filosofía empresarial si mi gente no es accountable. Es Así decir, es. si no tengo este accountability. Y para definir un poquito qué es el accountability, estamos hablando de reconocer y adueñarse de la situación, de Así es. actuar en consecuencia, aunque no es mi responsabilidad, pero soy una persona responsable de lo que estoy haciendo y entonces actúo en consecuencia de lo que puedo pues, proveer precisamente para cambiar esa situación, Así es. precisamente para impactar en los resultados de la organización en base a mi participación. Pero lo interesante es que no solamente es de mi área de responsabilidad, sencillamente veo que algo está saliéndose de control y puedo participar, pues entonces participo. Así Y es. fíjense cómo estas acciones pues impactan fuertemente en la filosofía y en la cultura organizacional. Precisamente, ¿por qué? Porque sirven de ejemplo. Claro, y ese ejemplo que bueno, como bien lo decías, arrastra, ¿no? Fíjate que aquí, Tun dice, José, ¿qué aspectos debemos fijarnos para que la filosofía no esté entorpeciendo la rentabilidad de la organización? ¿Sí, no? Y aquí Ulises, bueno, pues tú mucho de finanzas, pero bueno, lo dijiste al inicio igual del programa, ¿no? O sea, que la filosofía no solo incluso se relacione como un amortiguador, o ya le llamo como una suspensión de aire en el área de las habilidades suaves o soft, ¿no? O como ver reflejado el clima y la cultura como algo, yo le llamo romántico bucólico, que luego recursos humanos o mejora continua lleva. No, claro, obviamente la filosofía, y tú lo dije, definiste muy bien, cuando yo visualizo que voy a vender producto o servicio, pues detrás de eso, cuando lo entiendo, pues debo entender el proceso de rentabilidad para que realmente sea negocio. Y la filosofía tiene que impulsar los ahorros, las finanzas sanas, el proceso ético, ¿verdad? Y todo esto. Y obviamente, pues la constante evolución y desafío de encontrar nichos de mercado o empoderar los que son. Digo, finalmente, pues bueno, Coca-Cola tiene una amplitud de línea, muchísimos productos, una profundidad de línea en muchas presentaciones, pero la Coca-Cola sigue siendo la Coca-Cola, ¿no? Y este año, hasta este año hicieron algo disruptivo que comenzó en el 2020, que es la famosa Coca-Cola Cero. Y hay nada más, la propia Coca-Cola, hablando hasta de competencia interna, dijo, la Coca-Cola más rica de todos nuestros productos. No sé si vieron el anuncio. Aún desafiando a la clásica, dijo, la de sin azúcar, porque la Light no tuvo mucho éxito. De hecho, tenía un sabor distinto. Pero ahora la de sin azúcar reta incluso a lo establecido, ¿no? Y ahorita, José, con lo último que nos dice, ¿se pueden asignar KPIs a la filosofía? Por supuesto. No sé, Ulises, en la parte financiera, Sí, ¿cómo sí, por podríamos supuesto. relacionar? Tenemos todo el estudio, por ejemplo, de clima organizacional, donde vemos que si es congruente la filosofía que estamos mandando Claro, con nuestro actuar. Si la gente se identifica precisamente en el actuar cotidiano con esta filosofía empresarial y qué tanto la estamos respetando o qué tanto la estamos destruyendo, ¿no? Entonces, sí, están los indicadores y ese es el indicador básico, que es el así. indicador de clima, a través de un estudio que se hace en la organización, donde a través de preguntas
pues vamos levantando una encuesta a todo el personal, qué tanto pues la gente se siente a gusto y qué tanto somos congruentes con la filosofía que tenemos. Claro. Por ejemplo, ¿qué tanto somos proactivos? ¿Qué tanto somos responsables? ¿Qué tanto tu jefe te comunica lo que te tiene que comunicar? ¿Qué tanto la gente respeta estas creencias culturales? ¿No? Entonces, vamos creando diferentes indicadores que nos van orientando sobre las áreas de oportunidad que tenemos. Incluso te cuento, Enrique, estamos ahorita precisamente en un proceso de aplicar una encuesta de clima organizacional. Sí, Y es fascinante ver las respuestas, porque tanto hay respuestas pues, cerradas, pero también hay respuestas abiertas. Y claro, cómo la gente se confiesa. La gente se totalmente. confiesa y te lanza, ¿no? Bueno, unos párrafos increíbles, ¿no? De todo lo que sienten que está mal dentro de la empresa y que no es congruente la filosofía con el actuar. O sea, hay una incongruencia entre lo que dicen y lo que hacen. Así es. Entonces, bueno, pues eso te da en la torre, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquí, un programa de evaluación del desempeño va más, José, va más orientado a ver el desempeño de la persona. O sea, es decir, qué tanto está cumpliendo los objetivos que se le puso, Claro, y no es tanto un reflejo de la filosofía empresarial, aunque puede ser una consecuencia de la filosofía en el sentido que si ponemos en la filosofía que es una empresa de control, de que tenemos control sobre nuestras operaciones, tenemos control sobre lo que estamos haciendo, entonces entra pues congruente que pues hacemos la evaluación del desempeño, ¿no? ¿Sí, vamos? sí. Entonces, pero es una manera como de ser congruente con lo que estamos haciendo. Ahora, aquí nada más un acotamiento, ¿no? En este sentido, si hacemos un ejercicio de evaluación vía clima laboral, ¿sí? Para conocer qué sucede, y no hago nada con esto que tú dices, cómo se desahogan en las respuestas cualitativas y entregamos un reporte a los dueños, al consejo, a los directivos, oye, esto es lo que plasma tu gente y como diagnóstico te doy estas recomendaciones. Si tú no haces algo por mejorar, porque un clima va desde la satisfacción individual, la identificación grupal, la congruencia, la justeza, todos estos asuntos, la comodidad e incluso la ergonomía. Si yo no hago nada, ¿cómo quiero que mejore el desempeño? Entonces No, yo siempre les he vas dicho, a perder la credibilidad. O sea, si no totalmente, actúas, si ya te dijeron qué es lo que está mal y no actúas a cambiar esto, vas a perder la credibilidad totalmente. O sea, ya no, y se pierde incluso hasta la confianza de la gente, ¿no? exacto, exactamente. Entonces yo siempre les he dicho, si van a hacer uno, complementen con el otro, si no, mejor no haga nada, ¿eh? Si no, nos pega Sí, tremendamente, ¿no? porque no tiene sentido. O sea, si a la mera hora lo vas a ver como un reporte más y, sí, qué bueno, que les vaya bien, pues Ajá, entonces la gente pierde toda esperanza y pierde la confianza en sus líderes, en su gente y en el proceso de transformación y cambio, ¿no? O sea, y totalmente, fíjate que en este proceso de redefinición de la filosofía de la empresa, es fundamental tener ciertas herramientas que nos ayuden. así Y es, una de las herramientas es precisamente las historias, el storytelling, así es, donde contamos, ¿no? La historia del fundador y cómo lo hizo, y entonces manda un mensaje, manda una lección para el que la tiene. Y hay una historia muy bonita que se utiliza precisamente pues, a la gente que está en los procesos de inducción, donde se les hace un ejemplo de cómo pues, es la filosofía de la empresa en el actuar cotidiano. así es. Y está esta empresa americana que se llama Nordstrom. Sí, Es una departamental muy bonita. Y fíjate que hay una historia que usan mucho para la cultura organizacional y particularmente para la filosofía de la empresa, donde decían que esta empresa está manejada por 5 hermanos, y uno de los hermanos Nordstrom estaba caminando en la tienda ese día y se da cuenta que entra un cliente sí, con unas llantas al área de servicio a clientes. Bueno, pues con la sorpresa, ¿no? Del empleado de servicio a clientes, le dice, señor, ¿en qué lo puedo servir? Me dice, es que compré estas llantas, ¿no? Hace un tiempo, son llantas de nieve, no le quedaron a mi coche y vengo a cambiarlas. Imagínate la sorpresa del empleado. sí, claro. El empleado dice, bueno, pues, señor, ok, trae su ticket. No, como que ya perdí el ticket. Bueno, está bien. ¿Cuánto pagó por las llantas? No, pues pagué $250. Ok, perfecto. Todo esto lo estaba viendo uno de los dueños a la distancia sin que el empleado lo viera. Y Ajá, entonces el empleado de servicio al cliente toma $250 de la caja,
se los regresa al cliente, ¿no? El cliente sale feliz, contento, ¿no? Y el empleado se lleva las llantas a la bodega. Lo Ajá, interesante de la historia es que la compañía no vende llantas. exactamente, Nordstrom es exactamente, una empresa que vende ropa y zapatos. totalmente. Bueno, este es el mensaje que le están dando precisamente, ¿no? A los empleados en la inducción, diciendo, tienes que hacer todo por dar un buen servicio al cliente. Así No te es. estoy diciendo que tengas que regalar el negocio, te estoy diciendo que tienes que actuar de manera congruente con nuestra filosofía y dar lo mejor en el servicio. Y una de las grandes características de esta empresa es precisamente el servicio al cliente. Así De es. hecho, le llaman de Nordstrom Way, o sea, la forma de Nordstrom, ¿no? O sea, Así ¿cómo es. somos en esta empresa? Acto seguido, el dueño fue y felicitó al empleado. En lugar de regañarlo, decirle, qué estupidez estás haciendo, como que le diste dinero por unas llantas, no, no vendemos llantas. Sí, Fue y lo claro, felicitó, e incluso esta historia la han crecido al grado que todo el mundo en la compañía la conoce. claro, ¡Wow! Increíble. totalmente. O sea, lo que está dispuesto a hacer la gente cuando tiene la camiseta puesta, lo que está dispuesto una persona accountable a Así hacer, es. precisamente para respetar su filosofía empresarial. Y fíjate que es momentos de verdad que generan experiencias memorables, ¿no? O sea, él, Correcto. su momento de verdad era, y las llantas y el ticket, y pues ni vendo llantas, ¿no? O sea, pero ¿cómo se logra inyectar que sea como sea ese juicio de impecabilidad, vamos a decirlo así, esa experiencia memorable, sea la que dé consistencia? Porque ese cliente estoy seguro que regresó y sigue siendo cliente a gastar 100 veces Lo 250 que dólares. digo, la historia que te cuentan, ¿no? En el libro de la filosofía de Nordstrom, Así es es, que, pues, lo que estaba sucediendo, lo que había sucedido, es que anteriormente en ese local había una tienda de llantas, así es. donde el cliente había comprado la llanta. Y al tiempo, la empresa quiebra y la empresa Nordstrom adquiere el local y monta su tienda. Entonces, Así, cuando llega el cliente a devolver las llantas, no se dio cuenta que pues había cambiado la fachada, que tenía un letrero distinto, sencillamente recordaba dónde era la tienda y sin darse cuenta se metió a la tienda a reclamar, ¿no? claro, Estas llantas, ¿no? Bueno, interesantísimo cómo de una experiencia de esta naturaleza, pues sacan todo un ejemplo a través de una historia, de contar una historia, porque lo que nos gustan las historias, nos gusta que nos cuenten, nos enseñen claro, a través de historias. Siempre una buena historia, bueno, pues es lo máximo, ¿no? Porque recordamos la historia. Consejo, para transmitir la filosofía empresarial en tu empresa, utiliza una historia. claro. Utiliza una historia que la gente, pues, como es cualquier historia, hay un héroe, hay un villano, hay una situación, hay un enredo y finalmente, pues hay una solución. Entonces, aprende a contar una historia, aprende a transmitir estos mensajes de una manera fácil, práctica y sencilla para que Así es. cualquiera lo pueda comprender. Así es, y se apropie, ¿no? Porque finalmente estas historias sirven para apropiarnos de una manera padrísima de toda la filosofía y demás, ¿no? Muy bien, Ulises, pues híjole, ¿cómo se va el tiempo? Sí, cómo se va el tiempo, ¿no? Interesante. Pero fíjate que hay un comentario aquí que nos hace José en el chat que dice, bueno, ¿se puede tener diferentes filosofías? Y digo, por supuesto que sí, Claro, claro, por supuesto que sí. De hecho, hay culturas y subculturas. así es. Y es increíble que tú te tardas en el proceso de inducción de un ejecutivo 3 semanas y en 30 minutos en el comedor de la compañía le pasan toda la tenebra de la subcultura y Así no, es. mira, aquel es terrible y no, y ahí ni te acerques, ¿no? Porque te va a ir muy mal. O sea, es increíble cómo en 30 minutos te echan a perder 3 semanas de inducción, De ¿sí? inducción. De filosofía y de todo el cuento, y cuando llega al comedor y se sienta en 30 minutos te lo echan a perder. O sea, es increíble, increíble las subculturas que hay, no solamente en diferentes sucursales, es las subculturas dentro de la misma sucursal, porque una cosa Así es lo es, que piensan unas personas y otra es lo que actúan otras. Entonces, hay por muchas supuesto. subculturas. El reto aquí está en qué vas a hacer para ¿Para qué? alinear a todas esas culturas en una sola. Y ese es el Exactamente. reto más increíble, ¿no? Así es. Cómo te aprovechas de la comunicación informal
y esto está interesante, ¿cómo te aprovechas de la comunicación informal para comunicaciones formales? Así es. Wow, ¿se puede hacer eso? Claro. Por Lo que supuesto. hacemos es lo que hicimos con esta empresa que te contaba, con los líderes de opinión, pues que no son jefes y no son nada, pero sí es gente que otras personas escuchan. Así es. Empezamos a mandar comunicados formales a través de la comunicación informal, el chisme, ¿no? Así De es. las historias populares, de las historias de la gente, y entonces empezamos a impactar en la cultura. Fíjate qué bonita solución encontramos en una cultura donde todo mundo se chismorrea y todo mundo está en el run run y todo mundo habla pues a las espaldas de los demás. Sí, Perfecto. caray. O sea, compramos de alguna manera los líderes de opinión y logramos transmitir lo formal. Por Entonces, supuesto. claro que hay maneras. Claro. No, y además, pues bueno, esos líderes informales que aparte yo siempre lo he dicho y lo hemos mencionado, los espacios informales dentro de la organización también son valiosísimos. Y cuando logras encontrar a estos líderes, pues hay un factor que la gente le tiene, si quieres hasta por el chisme, que se llama confianza. Y entonces eso lo acredita y todo lo que baje por esa persona, que se vuelve portavoz del departamento, porque entre departamentos también hay un run run que bien dices, pues logramos hacer una estrategia completamente muy productiva, que esos sean los medios de cascadear esa información informal y garantizado que llega hasta el último. Ah, sí, por supuesto. Y rapidísimo, ¿no? Porque Exacto. Entonces, Radio Pasillo es más rápido que Internet, eso es un hecho, ¿no? así O sea, es. te llegan los mensajes, pero volando. Y es Por, increíble cómo a vuelta de unos minutos toda la organización ya sabe lo que está pasando y lo que piensan y lo que van a hacer y que ya vendieron y que ya compraron y que ya llegó el gerente nuevo. Bueno, en 30 segundos se pasa el chisme. Y así es es. impresionante. Y esa es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra filosofía. ¿Verdad? ¿Cómo Exacto. rompemos estas prácticas pues, destructivas? ¿No? Por supuesto, ¿no? Porque digo, aquí está un ejemplo de lo que puede funcionar una cultura bien canalizada, conociendo precisamente esos recovecos y hasta la gente que la puede desarrollar. Pero también, hijo, este tema, Ulises, da para todo y después hablar de qué sucede cuando los costumbres, principios, tradiciones y ejemplos, ¿verdad? Que conforman todos estos rasgos y de la filosofía y la cultura, pues realmente son tóxicos. Ya hablamos alguna vez de la toxicidad, pero bueno, la verdad es que es un tema que hay que saberlo manejar. Igual actualmente estamos con otra empresa donde, bueno, dos ejecutivas, recursos humanos, que contrata a su sucesora porque esta chava se va a mejora continua y a seguridad industrial, porque finalmente es ingeniero industrial y tuvo una encomienda de un tiempo con los recursos humanos, hombre, la que contrató de su sucesora con toda la inducción, con las buenas prácticas, el apoyo, se le volteó a modo de decir, a ver, Ulises, con ella ya no tienes nada que hablar, yo soy la nueva recursos humanos, cuando todavía la otra era su jefa y estaba en entrenamiento. O No, sea, no, no, qué desastre. terrible, Qué ¿no? desastre, en serio, sí, O sea, terrible, terrible. cero ética, o sea, no, bueno, ¿no? Tremendo, ¿no? Pero, pues, en fin, digo, ahí está la importancia de la cultura, el cómo conocerla, el cómo difundirla, el cómo conocerla, sentirlo y actuarla, y a partir de ahí que sea ese regulador que sin conflictuar a las personas se confronten las ideas y sea con base a esto, porque da directriz, Y finalmente. ahora, aquí es algo importante mencionarlo, Enrique, que la cultura y la filosofía de la gente no es gratis. Claro, Es decir, la gente copia y debemos entender que como es el jefe, así es así, la gente. O sea, si el jefe es desordenado, la gente es desordenada. Si el jefe grita, la gente grita. Es decir, la gente copia a sus modelos, la gente copia a sus líderes, la gente copia a su jefe. Y es interesantísimo, porque entras a los departamentos, por ejemplo, de ventas, todos son igualitos al director de ventas, hablan ¿sí? igual, se expresan igual, tienen las mismas expresiones. O sea, es fascinante cómo copian y eso es algo que se refleja precisamente en la cultura organizacional y en la filosofía de la empresa. Y es algo que se puede ver desde afuera. O sea, Así es es, increíble, estás entrando a la organización y dices, bueno, ¿por qué la gente actúa así? Ah, ya entendí. Es que los líderes actúan así. Entonces, si el líder exactamente, esconde información, la gente va a esconder información. Si el líder no actúa, la gente no actúa. Y es un reflejo de la cultura porque así es como somos en esta organización. así es, ¿No? así ¿Ves, es. ves, ves empresas, por ejemplo, vamos a hablar de estas empresas americanas, hablemos de un Tesla. ¿Por qué Ujú, Tesla es una empresa muy dinámica? Pues mira al director. claro, Es un tipo que no para. Y así es. entonces todo el tiempo está con ideas y creando y entonces está permeando su actuar a través de el ejemplo. Y la gente lo copia, y la gente lo compra, la gente lo viste, la gente lo actúa.
actúa, la gente lo siente, lo inspira y lo motiva. Así es. Pero fíjate cómo radica en el líder y cómo se va permeando en la organización. Exactamente, Ulises. Muy bien, Enrique, buenísimo, buenísimo cóctel, buenísimo. Chulada. Ya se nos fue el tiempo otra vez, Enrique, Ya, sí, es lo que decía. fascinante, fascinante. Chulada como siempre, Ulises. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Buenas noches, nos vemos la próxima semana. Tenemos un tema también muy interesante, esperen el correo y nos vemos en el siguiente hotel. Muchas gracias, Enrique. Buenas noches. Gracias. Bonita noche, Ulises. Que estén muy bien. Abrazo a todas y a todos. Muchas gracias. Gracias. Reconocen sus carencias, reconocen que son finitos, reconocen con humildad que no pueden hacerlo todo en la organización. Entonces, aquí algo interesante es, estos grandes empresarios no están solos. Hemos hablado de perspectivas, manejo una planeación, ¿no? Con la anticipación, sumando el conocimiento, entendiendo que la suerte, pues no viene sola. Incluso dicen que la improvisación es buena, pero si tiene fundamento mejor. Y yo creo que estas personas han sabido sumarle precisamente eso. Pues este tipo de personas que deciden apostar por talento, por mayor capacidad, mayor preparación, también tienen que invertirle tiempo, porque a veces queremos dejar decisiones en una persona que contratamos. A los 2 meses le decimos, pues ya podrías tomar decisiones. Perdónenme, pero no es tan fácil tomar una decisión en una empresa mediana, pequeña, grande, y bueno, ya si estamos hablando de mediana, en donde tú le digas que a los 2 meses pretendas que actúe como tú quisieras que actuara. Pero yo me pregunto, ¿y uno puede como nivel intermedio, un jefe, un supervisor, un gerente, también cambiar la cultura de la organización? Tú como colaborador, ¿te atreves al desafío de reeducar a tu jefe? ¿Aún que te corran? Eso está muy padre, Paco. ¿Cuáles son los pasos a seguir para estar preparado para recibir ese golpe de suerte? Yo te quiero decir, lo primero es tener un plan. ¿Qué es lo que quieres hacer? Definir a dónde quieres ir. ¿Cómo lo vas a realizar? Segundo, es fundamental que tengas un equipo de gente que verdaderamente apoye el plan. Pay peanuts and get monkeys, dirían los gringos, ¿no? Tú contratas gente mediocre, ¿cómo puedes esperar resultados de avanzada? Si queremos aprender a ser jefes, si queremos aprender a ser directores, tenemos que dejarnos guiar y tener un proyecto en donde tengamos mentoring con gente profesionista para aprender. Aquí de manera específica yo estaría hablando exactamente un poquitín acerca de qué tan comprometidos ahora están. Hablábamos del home office, hablamos de este tiempo buca, y el punto es que tienen que cambiar en mucho la disposición. Esa disposición transformada en una actitud que realmente trascienda en efecto eso de solo ser empleados, de solo ser colaboradores, a realmente desarrollar un proceso que sume realmente desde la identidad, la lealtad y el sentido de pertenencia, ir más allá de las metas, comprender no solo lo que me toca hacer, sino cuál es el fin último de la empresa. Prácticamente llevo 1 año de encerrón. ¿Qué he desaprendido y qué he aprendido? Muchas cosas, pero una principal, que toda mi vida es un sistema de decisiones. Y como tome o no tome decisiones, me va a impactar, quiera yo o no quiera yo. ¿Quién maneja mi vida? ¿Mi suegra o yo? Pero hay que bromear como adultos, Pati.